Y luego vamos a tener nosotros otro de los entramados de algunas implicaciones en el vocabulario que nosotros tenemos. Ya veíamos algunas la semana anterior, ya vimos ahorita lo que es la metáfora y vamos a seguir con una que se le parece mucho en ciertos sentidos, pero que también tiene sus características propias. ¿Cuál es a lo que me refiero? Nada más y nada menos que la metonimia. En muchas ocasiones podemos confundir una y otra, podemos pensar que son pues casi iguales en muchos sentidos, que algunas veces hasta tenemos este errorcillo de usar indistintamente metáfora y metonimia como si se tratase de una misma cosa, pero no es así. Cada una tiene sus particularidades y muchas veces nos confundimos con ellas por esta cuestión de que trabajamos o trabajan, mejor dicho, con las cuestiones de los rasgos semánticos y los significados. Como están semánticamente tan similares entre sí, muchas veces nos confundimos entre una y otra, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son las características principales de una y de otra para que nosotros no tengamos este tipo de confusiones. Veíamos que en la metáfora tenemos un elemento de origen y un elemento de destino que se tenían en comparación basados en esta relación de semejanza. Es decir, tenemos dos elementos diferentes. En la metonimia no va a ser así. En la metonimia vamos a sustituir el nombre de una cosa por alguno de sus rasgos característicos. Es decir, que mientras en la metáfora tenemos un elemento y otro elemento y los comparamos uno y otro, en la metonimia vamos a tener nada más un solo elemento y de ese elemento vamos a sacar uno de sus rasgos característicos y con ese rasgo nos vamos a hacer nosotros referencia al objeto en sí. A lo mejor ahí no suena del todo sencillo, a lo mejor puede sonar un poquito complicado, pero con los ejemplos, y de ahí la importancia de siempre dar ejemplos en nuestras sesiones como esta, es justamente donde va a quedar un poquito más claro. Es decir, vamos a tener de nuestro elemento, vamos a sacarle uno de sus rasgos principales y ese rasgo principal va a ser el modo en que nosotros vamos a nombrar al objeto en sí. Eso es una metonimia. Como ya vimos, la metáfora van a ser dos elementos y en la metonimia solo uno. Ese podría ser el rasgo diferenciador principal entre una y otra. Pero para que nos quede un poquito más claro, es necesario ponerle un par de ejemplitos. De hecho, la metonimia también nosotros la utilizamos en nuestra vida cotidiana y muchas veces podrían parecer metáforas, pero no lo son. Tenemos que tratar de desentrañarla para que la podamos comprender de una mejor manera. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Con los ejemplos que anteriormente ya habíamos mencionado. Para que tengamos una conceptualización más clara al respecto de la metonimia, podríamos decir que la metonimia es mostrar la parte por el todo. Es decir, para referirnos a un objeto o para una situación en concreto y en particular, lo que nosotros vamos a hacer es tomar una parte de ese objeto y con base en ella vamos a poder nominalizarla, vamos a poder nombrarla. A lo mejor ahorita sigue sin quedarnos del todo claro, pero con los ejemplos va a funcionar mucho mejor. Cuando nos referimos a decir la parte por el todo, es decir, vamos a tomar una partecita sustancial, eso es muy importante, un rasgo semántico característico. No podemos nada más tomar una cuestión ahí muy leve o muy tenue porque nuestro referente se perdería. Digamos, en más de alguna ocasión nosotros hemos dicho la frase traigo una Sor Juana en la cartera o algo similar. Podemos decir como me costó una Sor Juana, me encontré una Sor Juana, o también funciona o funcionaba mucho cuando en el billete de 20 pesos estaba la imagen de Benito Juárez. Entonces pues ponemos de un Benito cada quien y ya con eso la armamos, ¿no? O este tipo de frases de ese estilo. Aquí nosotros podemos ver que estamos tomando una parte por el todo.
no estamos haciendo referencia a todo el billete en sí mismo, nada más estamos haciendo referencia al personaje principal que aparece en ese billete. En ese sentido, nosotros estaríamos hablando de una metonimia, porque no estamos diciendo traigo un billete de 200 pesos con una Sor Juana impresa en la parte frontal del billete. Para no decir todo esto, simple y sencillamente decimos, pues traigo una Sor Juana y ya. ¿Por qué? Porque el rostro de Sor Juana Inés de la Cruz es el elemento visual principal que nosotros conocemos y que lo tomamos como punto de referencia. En ese sentido, nosotros nos daremos cuenta que estamos utilizando una metonimia. ¿Por qué? Porque estamos tomando una parte del billete y en un afán de economía del lenguaje para no decir toda esta descripción del billete en sí, solo tomamos un elemento de él y con ese le podemos hacer referencia. Ahí queda un poquito más claro, espero, y si no, podemos tener un ejemplo también que en más de alguna ocasión nosotros habremos dicho. ¿Cuántas veces en el trayecto de ir de un lugar a otro alguien nos dice, oye, ¿dónde estás? Estamos esperando, ya te tardaste mucho, qué sé yo, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, no te preocupes, ahorita llego, ya voy arriba del camión. Entonces, si nosotros vemos esa imagen visual, no es que literalmente estemos arriba en la parte del toldo del camión. Nosotros lo decimos de esta manera para hacer referencia de que ya estamos en camino, de que ya vamos rumbo a nuestro destino. Pero para no decir, no te preocupes, ya vengo sentado en uno de los asientos de la parte posterior del camión, para no decir todo eso, otra vez en este afán de la economía del lenguaje, solamente tomamos una parte del camión y nos posicionamos en ella para hacer referencia. Es decir, decimos, ya voy arriba del camión, nosotros lo entendemos como estoy en camino de, voy en trayecto de. Pero para no decir todo esto, simple y sencillamente usamos una metonimia y decimos voy arriba del camión y ya estoy en camino. No es que literalmente uno vaya en el camino o literalmente en el toldo del camión, pero sí nosotros podemos con esto saber y dar a entender este tipo de cuestiones al respecto. Eso es lo más importante de la metonimia y es lo que más nos tiene que quedar en claro. Ya por último vamos a hacer un video muy cortito para explicar lo que es la relación de homonimia y con eso terminarían las puntualizaciones de nuestra sesión de hoy.